6 de la tarde, 5 de la tarde en Canarias. A esta hora el protagonista es el comisario de Competencia Europeo, Joaquín Almunia, quien acaba de desvelar que la liquidación de bancos es la mejor opción si resulta más barato que el rescate y la reestructuración. Dice Almunia que ve un banco español literalmente encaminado a la liquidación. Las palabras de Almunia se producen después de que desde la Unión Europea se apuntase a que la línea de crédito de 100.000 millones de euros para las entidades financieras españolas tendrán como condicionante, como condición, el retirar, el anular, el liquidar entidades problemáticas. Estas declaraciones se producen en un día de alzas en la rentabilidad de nuevo de los bonos periféricos, el español cotizando en el 6,75% y la prima de riesgo al borde de los 530 puntos básicos, una jornada en la que el IBEX 35 ha cerrado en zona de máximos intradía, 6.615 puntos, un rebote del 1,42%. Sobre España, muchos mensajes, incluido el que hoy ha dado desde Francia su titular de Finanzas, el señor Moscovici. El plan está bien diseñado, es sólido. Hay una determinación fuerte por parte del conjunto de la zona euro para ponerlo en marcha y se hará pronto. Hoy José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, ha advertido que hay algunos países, algunas capitales en el seno de la Unión que parece ser no tienen claro dónde está el problema. Todo ello en medio del debate de que haya más o menos actuación del Banco Central Europeo, de que se pongan en práctica o no los eurobonos y ante la incertidumbre que generan las elecciones griegas del próximo domingo. José Manuel Durão Barroso. Debemos reconocer que tenemos un problema sistémico y necesitamos articular a dónde queremos ir y cómo lo concretaremos. No estoy seguro de si la urgencia de esto es comprendida completamente en todas las capitales. Por cierto que en Grecia, en el centro de todas las miradas, el partido conservador Nueva Democracia se ha sumado a la línea puesta encima de la mesa por el partido de izquierda Syriza y apuesta también, si gana los comicios, por renegociar con Bruselas el pacto de austeridad. Estaríamos hablando, por lo tanto, de que tanto la derecha como el partido más a la izquierda quieren negociar con Bruselas las condiciones del segundo rescate a Grecia, bueno, quizás también del primero, una situación que ha derivado o que se ha producido después de que parezca que las condiciones que se le van a ofrecer a la banca española sean más favorables que al resto. En Grecia, en este país, se sigue hablando del corralito, incluso se está apuntando desde medios como la CNBC que se están produciendo retiradas de capital de los bancos, de los principales bancos del país, a un ritmo de 800 millones de euros al día. Al respecto, hoy le hemos preguntado a Alexis Ortega de Finagentes Gestión. El problema de la salida de recursos o de fondos o de depósitos de los bancos no es un problema nuevo, es un problema que viene hace tiempo. Prácticamente se ha salido un 30% desde septiembre de 2009 hasta marzo. Los cálculos que se estaban haciendo eran alrededor de un 31-32%. En abril y en mayo yo creo que se ha debido a ampliar y obviamente después de la última amenaza por parte de la Comisión Europea, pues de esos supuestos planes de corralitos, etcétera, pues yo creo que al final ha hecho acelerar el asunto. En Estados Unidos, el Dow 12.556 puntos, Nasdaq 100 2.546, Standard & Poor's 1.322. Hoy protagonista de la jornada, Jamie Dimon, quien ha pedido disculpas por las pérdidas registradas en JP Morgan de 2.000 millones de dólares y quien ha atribuido única y exclusivamente a los fallidos sistemas de protección del banco la pérdida registrada y dice no se debe a un problema del sistema financiero estadounidense. JP Morgan sube un 2,43%, $34,58.
Casi 5 minutos sobre las 6 de la tarde, cierre de mercados. Sigue con ustedes Víctor Álvaro González, director general de Profin. ¿Dónde íbamos, don Víctor? ¿En la charla que da usted en Barcelona el próximo martes? Sí, efectivamente. La damos en el Hotel Avenida. Nos invita, ¿verdad? Bueno, están invitadísimos todos los espectadores de cierre de mercados. La jornada es gratuita, la jornada lo único conviene apuntarse. Porque, ¿de qué va a hablar? Pues de qué vamos a hablar. Por un lado de estrategia, se titula ¿Ha pasado lo peor o está por llegar? Eso es el título de la jornada porque hay más ponentes. La mía se llama Europa ha perdido el norte. Sí, Europa ha perdido el norte, pero se puede ganar aún así dinero. Quiero decir que estamos en un entorno complicado, pero sin la menor duda puede uno no solo ganar dinero, sino proteger sus ahorros. Vamos a hablar de cómo vacunar nuestros ahorros contra, evidentemente, lo que ya ha ocurrido, aunque entonces era todavía una predicción nuestra, eso sí, 100%, que se ha materializado, que es la intervención bancaria, y también para la gente que tiene miedo, y el miedo es justificable a posibles controles de capital. No me gusta mucho la palabra corralito, pero bueno, es de lo que estamos hablando. Total, que el que le interesa, que se mete en la página web de Profin, que es www.profin.es, y allí, bueno, pues todo el que tenga dudas habrá un coloquio amplio en el que podremos hablar de todas estas cosas. ¿Dónde invertir? ¿Cómo proteger el dinero en este entorno? Esa es la base de la ponencia. Barcelona, próximo martes, 19 de junio. ¿A qué hora? Es a las 6 de la tarde. Hoy, en pleno cierre de mercados. Después de haber oído al Tienen que señor poner las charlas después de cierre de mercados. Después de oír al señor Barroso, que dice, es que es impresionante, que no sé si nos hemos dado cuenta que tenemos un problema sistémico y que piensa que no sabe si en todas las capitales europeas se han dado cuenta con la que está cayendo. Claro. Vamos a ver cómo protegemos nuestro dinero, porque con políticos así, y no quiero interrumpir más, que está en pleno espacio de Gerardo, es terrible. Fíjese que le iba a preguntar por eso de que dicen de que China incluso va a crecer por debajo del 7% en el segundo trimestre del año, pero no me da tiempo. Eso hablamos, si quiere, de los emergentes la próxima semana, que no quiero quitar más tiempo a don Gerardo. Ay, es que don Gerardo ya... Y al análisis técnico. Cualquier día no viene. Don Gerardo Ortega, buenas tardes. Yo os escucho atentamente, además ya lo he dicho alguna vez, es un placer escuchar a Víctor y bueno, pues estoy aquí de espectador, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el mercado? A ver, díganos. Hombre, está como estaba, pero más animado y con el rescate, yo creo que es a la banca, tengo esa sensación, al menos está intentando poner el acento en la banca y no en las finanzas públicas, ¿no? Yo creo que es importante hacer esa matización y yo creo que esperando lo siguiente, que son los italianos, ¿no? O sea, es un poco la sensación que yo tengo, es de lo que ya por lo menos empieza a hablar. Y es algo que yo creo que los gráficos nos están diciendo de manera muy clara. No es un tema específico de la banca española. ¿Los gráficos de la bolsa, los gráficos de los bonos? Gráficos, no, de absolutamente todo. Es decir, yo a mí un poco lo que me extraña es, y bueno, yo creo, fíjate que, y lo puedo decir con la boca muy abierta y en alto, es decir, aquí hemos hablado del rescate de España un poco por lo que estaba haciendo la TIR del 10 años español, junto a la prima, un poco la pauta que habían hecho Grecia, Irlanda y Portugal, ¿no? Y lo habíamos detectado en la deuda española, de hecho poniendo el acento en la TIR, no tanto en la prima, porque visto la prima, pues me parece muy bien, es algo que queda muy bien y luego se puede hacer, pues no sé, pues se puede hablar mucho de eso, está de moda, pero al final lo que pagamos es por lo que pagamos, ¿no? Y no solamente la pauta, ¿no? Yo creo que la bolsa, los gráficos de la bolsa, más de los bancos italianos son bueno, tan malos como los españoles, no es que sea tampoco peor, pero la pauta que está haciendo, de hecho hoy vuelve a recuperar menos el FTSE MIB italiano, de acuerdo, que el IBEX 35, y en definitiva es un poco lo que nos marca el SX7, que es el sectorial bancario del Eurostoxx, ¿no? Yo creo que está muy bien lo que ha pasado, está muy bien, porque además no alcanzo muy bien a que se critiquen estas cosas, ¿no? Porque además aquí me gustaría aclarar 2, 3 o 4 puntos, ¿no? Es decir, es por un lado, a ver si nos ponemos de acuerdo, el sanear o al menos poner una cifra, ¿no? Una cifra de cuántos son el saneamiento realmente que necesita el sistema financiero español, cosa que antes no había, es decir, mira, ya hemos conseguido eso, es decir, eso está bastante bien. Bueno, estamos esperando un poco las valoraciones, ¿no?, de estos dos auditores o consultores independientes, pero ya sabiendo esto,
¿de acuerdo? Ya sabiendo esto, que esto para mí es lo fundamental, hombre, ya podemos valorar, o al menos se pueden valorar lo que son los, digamos, los bancos, al menos obtener valoraciones razonables. Se está haciendo lo que pedía el mercado, que este es un poco el tema. Lo que yo no alcanzo a entender es por qué se critica. Es decir, es que este es el tema. Es decir, es que nos han venido a rescatar, dice, claro. Y segundo punto, el cachondeito este que hay con lo de Uganda, que está muy bien, ¿no? Es decir, no somos Uganda. Yo lo he dicho en alguna ocasión, lo he dicho aquí, España sí está en disposición de negociar. Pero como lo está Italia, porque Italia más España sumamos más en PIB que Alemania. O sea, entonces, si no hay España, no hay Italia, si no hay Italia no hay euro, y si no hay euro, Alemania se va a freír puñetas como todos. Entonces, estamos en disposición de hacer esto. Entonces, yo estoy un poco del lado de si me creo esto de yo he presionado, que decía Rajoy, ¿no? Qué corbata más alegre trae hoy don Gerardo. Volvemos enseguida con el análisis de los mercados. Hasta ahora. Cuando se lleva algo muy dentro se nota muy bien por fuera. Pulsera piel de toro de la tienda de Intereconomía. En genuina tela de muleta y auténtico cuero español. Con cierre de seguridad plateado. Un reflejo de nuestros valores. Piel de toro, la pulsera. Consíguela ahora llamando al 902-808-100 en la tienda de Intereconomía. Si hay una industria cinematográfica que pueda hacer sombra a la norteamericana, es la hindú, al menos en cuanto a número de films producidos. Y si en Estados Unidos los estudios más poderosos están en Hollywood, en la India los más importantes son los de Bollywood, en Bombay. En un mercado repleto de títulos de marcado carácter popular, lo que no puede faltar en una producción bollywoodiense son los números musicales. Tanto da que estemos viendo una rebuscada película de acción o un intrincado melodrama, casi siempre hay tiempo para un buen baile coral. Los presupuestos se nutren principalmente de distribuidoras privadas y de algunos grandes estudios, ya que hasta hace poco los bancos de la India tenían prohibido invertir en producciones cinematográficas. Desde mediados de los 90, la progresiva invasión del cine occidental en la India ha provocado una subida de los presupuestos para competir con las superproducciones americanas. De películas humildes, baratas y rápidas de rodar, se ha pasado a cantidades que superan los $10 millones con localizaciones a lo largo del mundo. De hecho, ya son varias las películas de Bollywood que han dado el salto al mercado estadounidense, como Kites o Mi nombre es Khan. Entre la masiva cantidad de estrenos siempre aparecen algunos plagios más o menos disimulados. Uno de los más recientes es el de Mar Adentro, de Alejandro Amenábar. También ha circulado por el mercado hindú títulos con asombrosos parecidos con El Padrino, El Fugitivo o Indiana Jones, que en ocasiones han provocado infructuosas batallas legales. La otra cara del problema de los derechos de autor en la India está en la abundante piratería de sus propios films, que perjudican de forma alarmante los ingresos de los cada vez más costosos estrenos. Millones de copias piratas en DVD son fáciles de encontrar en tiendas de comestibles importadas a otros países o en emisiones ilegales en pequeños canales por cable.
1982 o 92, El sol no se ponía en nuestro imperio. Sí, bueno, es de aquellos rescates, ¿no? Es una canción, son los Nikis, ¿de acuerdo? El Imperio contraataca y un poco una canción un tanto española, ¿no? Y, no, al menos yo me siento muy orgulloso de ser español y ¿por qué no escucharla, no? Almunia ha dicho que ve un banco español encaminado a la liquidación. ¿Que cuál es? Bueno, pues vayan haciendo sus cábalas. Dice que la liquidación de bancos es la mejor opción, la más barata. Es la mejor opción si es más barato que el rescate y que la reestructuración. ¿Por dónde iba en el análisis de los hechos, don Gerardo? Que luego sí. En Twitter dicen que es que le dejamos poco tiempo, que esto es inconcebible. Para nada. Y entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Con la noticia se produce algo importante el lunes, ¿vale? Porque, insisto, yo estoy convencido que va a haber ese también rescate entiendo que es a la banca italiana y un poco lo que es, con todo este tema de las divergencias y todo este rollo, bueno, que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, a partir de aquí este lunes, un poco entrando ya en lo que es el mercado, se produce lo que es un gran gap al alza, ¿vale? Y la primera nota que yo observo, y es un poco tal, ¿cuál es? Pues primero que ese hueco se ha cerrado, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, porque no tiene gran sentido, es decir, que Libres me abra con un 5% al alza y ese hueco se ha cerrado, al menos técnicamente no lo es, ¿no? Y segundo punto, si nos fijamos en el gráfico, y esto es un poco lo que más me ha llamado la atención, es lo que han hecho ha sido volver a los huecos de las velas con lo que se rompieron los mínimos de marzo en gráfico semanal, es decir, todo más o menos encaja. Y a partir de aquí uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer? El hueco de Inditex de hoy se va a cerrar. No, Inditex es otro rollo, Inditex va a otro tema. Es decir, Inditex es evidente que no tiene nada que ver con el IBEX 35, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí hay dos cosas que sí me gustaría comentar. Uno, lo que comentamos el viernes pasado. El viernes pasado, ¿qué es lo que decíamos? Que esto es un poco, porque quiero ya enlazar, ¿qué es lo que decíamos? Pues que habíamos abierto un hueco, que no queríamos esperar hasta los mínimos marcados en DAX y Eurostoxx. Abajo tengo el futuro del DAX, arriba el del Eurostoxx, ¿de acuerdo? Y esto son estas cositas verdes que tenemos aquí. En otras palabras, lo que decíamos es, pues bueno, pues vamos a creernos en la subida, mientras el DAX, pues que, pues que no cerrara por debajo de los 6.000 puntos y el futuro del Eurostoxx pues hiciera 3/4 partes de lo mismo, y te digo la cifra, en 2091. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el hueco lo que ha permitido ha sido subir esas referencias de stops. Al cerrarse, digamos, desde mi punto de vista queda ya totalmente anulado todo, etcétera, etcétera. Con lo cual sería un poco, es decir, pues lo que decíamos el miércoles, pues bueno, pues desde más arriba, pues, o al menos yo estoy absolutamente fuera del mercado. Como no tengo muy claro, es decir, lo que va a hacer el mercado, aunque tengo una cierta predisposición a la baja, al final yo creo que lo más razonable es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esto sí que es relativamente sencillo verlo. ¿A qué me refiero? Es decir, y podemos dar cifras exactas, es decir, las pautas que se ven en pantalla, ¿no? 12.650 del Dow Jones, 2.580 del Nasdaq 100, 2.883 del Nasdaq Composite. Si los tres se superan, es decir, si sacamos velas blancas y superamos estas zonas, entonces ahí lo que me voy a plantear, y ahí sí, pues me voy a creer que el rebote se va a alargar en Europa y tal, entonces me plantearé a lo mejor que esos huecos semanales del IBEX y tal, eso que hemos dicho, se pueden cerrar, ¿de acuerdo? Pero solo bajo estas condiciones, porque es aquí donde tengo que volver otra vez a mirar al mercado pues norteamericano, que es el más fuerte, ¿no? Y a partir de aquí, pues nada, estamos en zona de resistencias ahora mismo. ¿De SACIR puedo hacer algún comentario, que se lo piden en Twitter? De SACIR, sí, por supuesto, siempre podemos hacer comentarios de todos los valores. También si se va a recuperar el Nasdaq, le preocupan. Oracle a medio plazo, viene de $36, sabes que tiene muchas preguntas, ¿eh? Vale, sí, en el caso de SACIR, pues mira, relativamente el gráfico es demencial, ¿eh? O sea, quiero decir que es demencial, por si se ve en pantalla, es una caída absolutamente descomunal. Bueno, como ya sabemos que es bajista y estas cosas, entonces tampoco conviene entrar a hacer grandes valoraciones, pues yo me plantearé aquí, pues, ¿cómo se llama? Un par de cosas. Primero,
parto de la base, no estaría en SACIR, ¿de acuerdo? Pese al rebote. Es decir, el rebote de SACIR se produce pues cuando se produce porque el mercado está muy sobrevendido, ¿de acuerdo? Es decir, ahí es un título que no hay que darle excesivas vueltas, pues porque no para de caer y estoy fuera, ¿no? El riesgo de entrar en SACIR y pegarte una castaña, ¿de acuerdo?, es más alto, ¿de acuerdo?, que intentar hacerlo en otros títulos. Entonces, ¿me plantearía algún tipo de operativa? Dice, bueno, sí, me podría plantear si supera la zona de 1,60, 1,61, ¿de acuerdo? Si supera 1,60, 1,61, teniendo en cuenta que este es lo otro que le voy a exigir, ¿de acuerdo?, que respete esta directriz alcista, bueno, en el mínimo que haya marcado. Ahí es donde yo me plantearé comprar. ¿Qué posición tomaría? Que este es un poco el tema, porque claro, lo que yo no puedo decir es, hombre, compro aquí con un stop un 18% abajo, que este es el tema. Este es el problema de si quiero estar en SACIR. Bueno, pues tendré que buscar la posición que se adecue a lo que yo estoy dispuesto a pagar. Pues tendré que tomar una posición pues muy pequeña, punto, o sea, nada más. Pero vamos, pues nada, ese es el aspecto que tiene SACIR. Javier Madrid, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígale a Gerardo. Felicidades por el programa. Quería preguntarle a don Gerardo, concretamente por el par euro-dólar, qué consideración, qué piensa él que puede ocurrir con el euro en estos 2 días que quedan antes del fin de semana y de las elecciones griegas, qué se puede esperar del euro, si hay algún soporte, alguna resistencia. Yo ahora mismo estoy corto en 2 futuros. He entrado en 1.2542, estoy corto, y me he sorprendido que hace un rato ha roto los 1.26, ahora mismo cotiza 1.2590. Bueno, pues a ver qué me aconseja, si salir y bueno, asumir alguna pérdida o esperar porque puede estar más abajo entre mañana y pasado. Muchas gracias, les escucho por la radio. Muchas gracias, Javier. Sí, a ver, primero que esté atento a los rolos también, porque las posiciones tiene que rolarlas. A ver, si tiene un soporte desde mi punto de vista clarísimo, 1.2430, porque la pauta es muy parecida a lo que tienen las bolsas europeas y las bolsas y el resto de cruces contra el dólar, ¿no? Porque está francamente interesante. Hay una cosa también, entre comillas, muy fea que ha hecho el eurodólar, es lo mismo que ha hecho el IBEX y el resto de índices, que ha sido abrir con un gran gap al alza, ¿de acuerdo? Absolutamente descomunal, de hecho desde 1,25 hasta pues por encima de 1,26, 1,26 y medio, una cosa así, y lo ha cerrado. O sea, esta es la cuestión. Entonces ahora lo que está haciendo es ajustar. ¿Qué es lo que yo le diría a Javier? Javier creo que se llama, la persona que nos llama, es que tenga muy claro, es decir, va a haber continuidad alcista sí o sí si pierde 1,2430, ¿de acuerdo? Si no, pues el título, el par lo que está es sostenido, ¿de acuerdo? Es un indicio bastante fuerte, al menos para mí, y hablamos de indicio, el hecho de que haya cerrado el gap, ojo, el del lunes, ¿vale? Por otro lado, y lo que yo le diría es, no hay duda alguna, al menos yo no la tendría, ¿de acuerdo? Es decir, claro, esto lo que pasa es que hay que esperar. Claro, si supera 1,2670 y en cierres supondría entrar comprando, yo eso lo tengo muy claro. Pero vamos, a nivel de stop tengo que estar unos pips o unos ticks por encima de este nivel. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, habríamos roto la directriz bajista experimental que tenemos ahora mismo, porque la principal ya la ha roto. Segundo punto, habríamos hecho soporte en 1,2430. Tercer punto, podría hacer otra cosa, que se fije, trazar una directriz alcista al alza. Y no olvide otra cosa, es decir, que si yo paso este gráfico a gráfico semanal, teniendo en cuenta que el mercado es fractal, que observe que donde el mercado se está medio partiendo la cara es en esta sucesión de máximos que tenemos aquí semanales. Es decir, esto es lo que está intentando, donde está luchando. En ese caso, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, por lo típico, lo que se suele hacer en estos casos, trazar un retroceso de Fibonacci, etcétera, etcétera, porque ahora he hecho 38,2 y probablemente se iría al 61,8, 66%, que pasaría por 1,29 aproximadamente. En otras palabras, pues bueno, de momento que lo mantenga, porque entre todo yo me quedo con ese gap semanal, que ojo, también hay que esperar en semanal. Fíjate otra cosa, que ese hueco semanal es bastante curioso, que lo veremos cuando cierre la semana, pero hombre, el hecho de que, porque ahora sigue abierto otra vez, pero el hecho de que lo haya abierto en cierre o sea, de que lo haya cerrado en vela diaria es más que suficiente, al menos para mí, ¿no? Luisa de Madrid, buenas tardes. Luisa.
Sí, buenas tardes. Díganos. Mire, que yo tengo Banco Santander a 5,32 y BBVA a 5,60 de hace ya un tiempito. Entonces quería saber cuándo podría, porque el lunes pensé venderlas, pero luego, bueno, pues me entró un poco la lástima pensando en ganar más. ¿Cree que va a llegar o podría ya hacer, aunque sea ahora ya minusvalías, porque me está dando miedo todo lo que se avecina? BBV a 5,60 y Santander a 5,32, ¿verdad? Sí, sí. Vale, venga, estupendo, gracias. Pues, ¿sale ya, por si acaso, por si la pérdida va más? Pues que, a ver, yo es que no estaría, este es un poco el tema. O sea, y la pregunta es, cambia mucho si este gap, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué es tan importante este hueco? Este es un poco el tema. Pues por algo elemental. Es decir, y aquí es donde me tengo que ir al IBEX. Más o menos lo hemos dejado caer en el caso del eurodólar. Es decir, llevamos 18 semanas, si no me equivoco, 17 semanas consecutivas sin cerrar por encima de los máximos de la semana previa. Hemos venido recontándolo desde prácticamente, pues desde arriba. La cuestión es, el hecho de que se hayan perdido los mínimos de marzo hace al índice IBEX 35, al MIPTEL italiano, al sectorial bancario europeo, más bajista de lo que ya eran. Y la respuesta es obviamente no, porque es bajista en sí mismo. Entonces, a partir de aquí pero deja, claro, es un nivel de riesgo altísimo en estos momentos. ¿Por qué? Porque hemos roto los mínimos de marzo 2009 en estos tres índices, porque lo hemos roto con gap y tenemos cierres mensuales. Y de momento el rebote ha ido a esos gaps semanales, de acuerdo, que se abrieron en su momento a la baja. Ahora, si los índices rebotan más, y esto va a venir probablemente de Estados Unidos si se superan las zonas que hemos comentado hace un rato, entonces lo que estaríamos es ante el ajuste de toda esta caída. ¿De acuerdo? ¿Qué provocaría? Pues un rebote mayor en el IBEX, que dentro de la tendencia, que sería un máximo decreciente dentro de, si te fijas, Laura, aquí, como va haciendo los máximos, semanales. Eso es estar en tendencia. Punto, nada más. O sea, este es el tema. Entonces, es vital, claro, es decir, que este hueco, pues finalmente se mantenga, no se ha cerrado en semanas y tal. Entonces, la respuesta es, como ese hueco ya ha sido cerrado en diario, tengo que asumir, que este es el otro tema, pues hombre, pues que lo más probable es que nos vayamos a mover hacia abajo. Fíjate las velas semanales que nos ha hecho tanto el banco del BBVA arriba como el Banco Santander. A efectos, si yo quitara, es decir, estas velas negras, ¿qué es lo que vería? Todo mínimos de cada día subiendo y no ha habido un cierre por debajo del mínimo del día previo. Lo máximo que yo le podría dar, y estamos hablando, pero claro, yo no sé si Julia, que me parece que se llamaba, la inversora que ha llamado, es decir, va a estar atenta a esto. ¿Yo qué le diría? Pues mire, hombre, si ya está aquí, pues aguante. Ahora, lo que le diría es, pero si pierde 5,07 el BBVA, es decir, si cerramos en vela diaria por debajo de ahí y pierde 4,74 el Santander, pues oiga, yo me iría si hubiera entrado, que este es el tema, si hubiera entrado, supongo, estos días atrás, porque plantearme una compra de hace 3 años y hoy me tengo que ir, pues es un tanto absurdo, y que se entienda lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque no es momento de tomar ese tipo de decisiones. Ahora me dice, compré a 5,60. Bueno, pues si creo que ha dicho el Banco Santander, bueno, pues en 5,60 pues está dejando un pico a cierre de hoy. Estamos hablando de un 13%. Yo lo que le digo es, oiga, si usted entró en 5,60 es porque esperaba que el precio subiera, ¿de acuerdo? Es decir, no sé si va a medio plazo, lo que sea, y estas cosas. Lo que yo sí que digo es, habrá un punto en el cual usted tenga que poner un límite. La noticia del rescate de la banca española para mí es buenísima, porque se pone el principio del fin de lo que sería el problema que nosotros de recapitalización bancaria. ¿Qué es lo que pasa? Que falta obviamente ahora la banca italiana y supongo que algunos bancos alemanes y algunos bancos holandeses y cosas de este tipo. Y luego terminar de parir como Dios manda al euro, que se parió mal, ¿de acuerdo? Pues porque habrá que hacer una unión fiscal y habrá que hacer un departamento del tesoro y habrá que hacer pues estas cosas que se hacen pues en los países o en las zonas geográficas pues más donde se hacen las cosas bien, ¿no? Y me llevo todo el programa por medio, pero bueno, una vez que me dejas así hablar y me explayo. Le he interrumpido poco. No me has interrumpido, es decir, te veo como muy atento además, ¿no? A lo que digo.
¿Se queda satisfecho de las explicaciones que ha dado? Sí, yo totalmente satisfecho. Sí, pero bueno. los oyentes, pues ahí van. Seguro. Luego siempre ya sabe usted que a través de Twitter la gente aplaude sus intervenciones. Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets. Gracias por acompañarnos este miércoles. Placer. ¿El próximo va a repetir? Sí, por supuesto. Si me Hombre, invitáis, no sí, esperábamos encantado. menos de usted. Invitadísimo que está. Gracias. Invitado usted y todos ustedes mañana a 2:30 de la tarde, porque estará a su disposición todo el equipo de profesionales de cierre de mercados para hablar de información.